Bienvenidas y bienvenidos a la segunda semana del módulo de argumentación jurídica de la maestría en Derecho Electoral de la Escuela Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta segunda semana vamos a adentrarnos en lo que ya habíamos apuntado en la primera, que es la argumentación jurídica, digamos, en ese primer paso, en ese primer enfoque, que es en el enfoque normativo. Este es como el más sencillo, el más evidente, el más recurrente, el más trabajado. Lo que se dice es que, pues, como comentábamos, se parte del marco normativo para argumentar si una conducta es correcta o incorrecta. Ahí hablamos de corrección. Entonces, por eso ahora en este video vamos a analizar esta parte analítica de la argumentación jurídica. Y comenzamos. Muy bien, bueno, pues sabemos que tenemos por mandato constitucional, por una cuestión que tiene que ver con el debido proceso, que tiene que ver con el Estado constitucional de derecho, que las decisiones pues tienen que estar sustentadas siempre, ¿no? O sea, lo que conocemos como principio de legalidad. Así que en un primer momento, pues todo acto de autoridad tendría que estar fundado y motivado. Esto pues requiere de la argumentación jurídica, es decir, se parte del precepto y se va desarrollando, se van dando las razones por las cuales se llega a una decisión. Entonces, este itinerario argumentativo es como la primera cuestión que salta a la vista cuando se habla de argumentación jurídica, ¿no? Este itinerario hermenéutico también, porque constantemente se están dando estos juegos de interpretación y reinterpretación. El propio texto normativo que nos sirve de base, pues es la interpretación que el legislador en su momento, en un momento histórico preciso, hizo sobre alguna conducta que se observó y que de alguna manera se tipificó, ¿no? Esta palabra técnica que muchas veces se utiliza en la jerga abogadil, ¿no? Es decir, se ubicó el paradigma, por eso se tipificó, es decir, tenía un tipo, tenía una característica, y eso se constituyó en lo que se denomina enunciado normativo. Ojo, es un enunciado, o sea, es decir, es una manera de expresarse, es una forma de lenguaje, y como ya dijimos la clase pasada, pero es un lenguaje técnico que por el contexto en el que se da genera un cambio inmediato en la realidad material, ¿no? Cuando alguien en el derecho, cuando alguien dice dono, vendo, compro, normalmente tiene efectos porque se está manifestando la voluntad. Pero bueno, pues luego puede haber salvedades, ¿no? Si lo dice un menor, pues obviamente, o un niño, o una niña, pues no tiene el efecto que tendría un adulto. Si lo dice una autoridad tiene otro efecto, y si lo dice una autoridad lo tiene que decir, como ya lo comentábamos, dando razones de por qué lo dice y con fundamento en qué lo dice, ¿no? Entonces, el lenguaje se constituye en expresión escrita, en enunciados. Los enunciados constituyen un conjunto de reglas, las cuales normalmente se agrupan o aglutinan en textos que llamamos códigos, que llamamos constitución, que llamamos leyes, que llamamos normas, ¿no? Pero bueno, pues ese es el texto normativo. Es un texto que es peculiar, que es distinto a otros textos, no solo por la forma de expresión y por el lenguaje que utiliza, sino porque viene sancionado. ¿Qué significa esto? Pues que, como ya comentábamos, la filosofía del derecho habla de vigencia, validez, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que este texto, de alguna forma, al haber sido redactado, aprobado, publicado en función de un procedimiento legislativo que se considera correcto y adecuado según las propias reglas
que el colectivo dio, o sea, es decir, que la sociedad estableció a través de sus representantes, entonces adquiere esta calidad de texto prescriptivo, de texto que ordena, de texto que en su caso permite o prohíbe, ¿no? O sea, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, tiene otro cariz, tiene otras consecuencias y otras repercusiones. Así que vamos a encontrar ahí obviamente enunciados, expresiones, frases, palabras, pero que están comunicando una prescripción, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Por eso pues, se entiende que todas las ciudadanas y ciudadanos tendríamos que conocer esos enunciados normativos, en tanto que nosotros aceptamos de algún modo convivir dentro de esa sociedad y aceptar esas reglas, ¿no? Es como el principio básico. Bueno, esto se dice, pues se refrenda o se actualiza o se toma conciencia a partir de la adquisición de la ciudadanía, ¿no? Que son los 18 años. De todas maneras, al formar parte de ese colectivo llamado sociedad dentro de ese Estado, pues somos acreedoras y acreedores a todos los derechos que de eso deriva, los conozcamos o no. Pero en el caso de las obligaciones y en el caso de estas prescripciones, pues obviamente tendremos que conocerlas. El derecho hace una presunción, no sé si incluso podríamos llamarla hasta petición de principio, que la hace ex profeso, que la hace ipso facto, ¿no? O sea, la hace así espontáneamente, porque sin eso no se podría construir todo el entramado jurídico, todo lo que llamamos sistema jurídico, y es que todas las personas conocen todo el derecho, ¿no? Obviamente es una ficción, en la realidad esto sería imposible no solo de verificar, ¿no? Sino de actualizar, o sea, no es posible, pero se tiene que partir de esta presunción, porque en el momento en que dijéramos hay un sector que se excluye, entonces eso daría pie a un derecho desigual, ¿no? Entonces parte de eso, aunque tengo que aclarar, eventualmente vamos a encontrar algunas excepciones. Desde siempre ha habido estas excepciones, ¿no? En las 7 partidas se hablaba de las personas rústicas, ¿no? Refiriéndose en ese momento y con esa palabra a las personas que se encontraban pues retiradas de los centros urbanos, ¿no? El Código Civil de 1828 en Oaxaca excluyó pues a la gran porción de población que no hablaba el castellano y que era indígena, ¿no? Un dato curioso para la codificación civil. En 1928, aprobado entre el 32, que era el Código del Distrito Federal, pero que era de alguna manera el que iba a copiarse después en todas las entidades federativas, también hablaba, ¿no? De esta situación, lo que le acarreó el apellido de Código Social, porque pues, se refería un poco también a la pobreza o alguna situación que pudiera excluir a algunas personas. Después se ha abandonado un poco esa idea, pero en el derecho electoral es interesante si se hace alguna alusión, sobre todo a partir pues, de todas las reformas que tienen que ver con el principio pro persona y con los derechos humanos, que pues, eventualmente se podría exceptuar a algunas personas de algunos preceptos legales concretos, siempre y cuando se argumente. Este es un caso interesante, ¿no? Porque de alguna manera lo que hemos aprendido a partir de la segunda mitad del siglo XX es que si te vas a alejar del precepto, hay que argumentar. Y entre más sea radical el alejamiento, más convincente y más profunda debe de ser esa argumentación jurídica. Entonces, aunque estamos hablando justo de argumentación analítica, aunque estamos hablando de partir del texto legal o del texto normativo, y que este texto normativo tiene estas características, entendemos que justo en su momento hay condiciones o situaciones o contextos que exigen, fíjense, no solamente
permiten o posibilitan, exigen y obligan al operador jurídico, a la operadora jurídica, a justificar por qué se aleja, ¿no? Entonces, bueno, pero volvamos, ¿no? Para atrás. Y nos vamos entonces a donde estábamos hablando del texto normativo y que ese texto normativo es prescriptivo. De alguna forma, aún, o sea, digamos, estando en ese primer momento en el que estamos tratando de descifrar si esa norma, si ese enunciado corresponde con el hecho que estamos analizando, hay ya un trabajo hermenéutico, hay un trabajo de análisis, hay un trabajo de entendimiento, de hacer match, de ver si casa, ¿no? Y este trabajo consiste en darle sentido y significado a ese precepto, que eso lo hace pues, el operador jurídico para ver si casa con eso. Sí, es justo, de hecho en algunos sistemas se llama casación, ¿no? Porque es un tema de acoplamiento. Esto en la filosofía del derecho se le conoce como silogismo. Silogismo, aquí es una historia bien interesante que les voy a ahorrar, pero nada más se las voy a dejar apuntada. El silogismo es una construcción noseológica de la lógica. La lógica formal, la lógica aristotélica casi siempre es a la que se apela, pues habla de este silogismo, de este emparentamiento, ¿no? Entre una premisa mayor y una premisa menor y una conclusión, ¿no? Entonces este enlazamiento, este acoplamiento al que me referí, se le llama silogismo, en el derecho le llamamos silogismo jurídico. Se ha discutido mucho a propósito de ello, recordarán, ¿no? Toda esta cuestión sobre el positivismo jurídico, en tanto que, digamos, se ha criticado de alguna manera que la labor del juzgador, la labor del operador jurídico, muchas veces sea conformista, o sea poquitera, o sea escasa, o sea tacaña, en el sentido de ajustarse solo al silogismo, ¿no? Hacer como esta operación matemática, por eso decía que hay mucha historia, porque casi es la historia, yo diría, de una especie de complejo de inferioridad de la ciencia jurídica frente a las ciencias exactas, como si pudiéramos matematizar esto y decir, conducta A le corresponde la norma B, conclusión es C. No sé si me explico, ¿no? Es decir, como si fuera una fórmula, y entonces una vez que el operador jurídico identificara la conducta, le adjudicara ese tipo normativo, lo ajustara, entonces tendría como conclusión la sentencia, la decisión jurídica, la decisión judicial, ¿no? Entonces dicen, pues qué cómodo, ¿no? Haces la matemática. Pero también la gente decía, qué seguro. Ya entonces no mete su subjetividad el operador jurídico, en tanto que es simplemente una operación de lógica formal, es una operación casi matemática. Pero bueno, justo hemos descubierto que hay muchas maneras de meter la subjetividad y que incluso no tenerlo en cuenta puede ser sumamente peligroso, ¿no? Así que el operador jurídico que dice solo aplico la ley puede ser o resultar sumamente peligroso, porque de todas maneras hay un trabajo de selección, ¿no? O sea, de selección de a qué hechos, a qué conductas le impones qué normas. Y ahí hay un montón de cosas que podríamos problematizar. Pero digamos que en este primer momento simplemente es un trabajo de check-in, ¿no? O sea, de ver que las cosas matchen, ¿no? Que las cosas se conecten. Por eso, de alguna forma, podríamos decir que si bien el silogismo en un primer momento es una herramienta útil, no es una herramienta para esta generación suficiente. Hay que dar más razones, hay que verificar los argumentos, o sea, otra serie de operaciones que van más allá de solo la lógica formal. Así que es en un primer momento útil,
pero no es absolutamente, digamos, indefectible, ¿no? Bueno, entonces seguimos avanzando. Entonces, de esta manera, tenemos que ir apuntalando la decisión. Esto, pues ahora, para nuestra generación es mucho más comprensible porque hemos crecido bajo el paradigma del constructivismo, ¿no? Entonces, entendemos que se debe de ir armando la decisión, no solo con la norma, ¿no? No solo con la operación silogística, sino con otras cosas que arropen y que vayan fortaleciendo ese edificio que llamamos decisión judicial. Así que la sentencia termina siendo un gran trabajo de ingeniería que entre más sólido, pues mejor, ¿no? Es decir, pues es que sí, no tiene huecos, no tiene forma que se caiga, que la derriben. De hecho, los argumentólogos usan esta expresión, derrotabilidad, ¿no? Entonces, la norma que utilizó es una norma sólida, válida, vigente, es una norma que se considera apropiada, porque también puede ser una norma que se considere inconstitucional, por decir, o inconvencional, ¿no? Es una norma que está construida de buena fe para generar el orden social justo y la paz, y entonces esa norma es coherente con otros criterios que las autoridades jurisdiccionales han dado, es acorde con los principios convencionales, con los constitucionales. Todo eso va construyéndose, así que la decisión se apuntala de manera sólida, y eso pues obviamente da esta certeza, ¿no? Entonces la seguridad, como ven, no está en el silogismo jurídico, la seguridad jurídica está en la argumentación. Está en una argumentación convincente, sólida, correcta, justa, y podemos seguir con los adjetivos, ¿no? Así que en ese momento podemos reforzar que la prescripción que venía en el texto normativo es correcta, ¿no? En ese momento la prescripción se actualiza, en ese momento se dice esto es lo que se debe hacer o esto es lo que no se debe hacer. Eso es lo que hace la decisión, ¿no? Entonces, esta prescripción pues deriva del texto normativo, pero se refuerza en la decisión, ¿no? Bueno, y como ya habíamos dicho, y para conectar con lo primero, en ese momento también la decisión jurídica está dándole un sentido al texto normativo, está interpretando el texto normativo, está dándole un significado, yo casi diría es un proceso semiótico, e incluso la persona, el decisor, el juez, la jueza, que están tomando esa decisión, que está generando ese criterio, que es lo que ahora llamamos precedente, porque está generando un precedente, está marcando la forma de interpretar ese texto. Por eso es que en nuestra concepción contemporánea sobre el derecho está incompleto si solo se le explica desde su sentido normativo. Se le tiene que también explicar desde su sentido judicial y jurisprudencial. Entonces, en ese momento se completa, ¿no? O sea, se integra, porque pues puede estar ahí la norma, pero como se dice, es letra muerta. En cuanto se vivifica a través del trabajo o labor jurisdiccional y se le asigna significado y sentido, entonces es como de alguna forma se está co-creando la norma, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O sea, hay un trabajo de actualización, decía yo, ¿no? La norma vive, la norma se actualiza, la norma entonces podemos decir adquiere todo su potencial, ¿no? Es así que, bueno, pues podríamos decir que el operador jurídico, cuando utiliza la argumentación jurídica como una herramienta para generar ese orden social, para hacer vivir esas normas, para poder ordenar al colectivo,
utiliza la argumentación jurídica principalmente para tres cosas. Primero, a través de la creación y redacción de esas normas, que en un primer momento, como dice Blackstone, es una norma social, ¿no? Es una norma consuetudinaria que en cuanto se le reconoce que tiene esta validez, tiene esta vigencia, tiene esta importancia y tiene que pasar al plano jurídico, se le asigna esta calificación y se dice es una norma jurídica. Entonces se crea o redacta la norma jurídica y ahí hay un trabajo de argumentación, ¿no? O sea, ahí la argumentación es importante porque se tiene que ir hilando razones de por qué esa conducta tiene ese cariz, ¿no? de prescriptivo. Luego, en un segundo momento, esos textos normativos tienen que servir para resolver esos conflictos que surgen en la sociedad, ¿no? Por eso es que Blackstone lo ve como una especie de círculo virtuoso, ¿no? Surge la norma consuetudinaria, la norma consuetudinaria se fija, como dice Alejandro Guzmán Brito, en un texto normativo, ese texto normativo se tiene como referencia, surgen los conflictos se solucionan en función de esas normas y las soluciones a la postre se constituyen en otra opción, ¿no? En otra opción que a su vez la sociedad va a utilizar para generar prácticas sociales y volvemos al círculo, ¿no? Entonces viene la reforma y así, ¿no? Entonces, en este último momento argumentativo, ¿no? Entonces, la norma como argumento e interpretación a la vez, argumentación e interpretación. Y luego, la solución de conflictos como argumentación e interpretación, las sentencias, la jurisprudencia como argumentación e interpretación. Y entonces ahí, pues se cierra este círculo virtuoso en la cual pues la norma adquiere todo, como dije, su potencial. Bueno, pues estamos llegando al final de este módulo, de esta sesión, más bien de esta sesión dentro de este módulo, adentrándonos a esta tecnología llamada argumentación jurídica, a esta cibernética que pone en movimiento al sistema jurídico y que en la que está detrás un operador jurídico que adquiere esta responsabilidad hermenéutica, ¿no? Bueno, así yo lo veo, ¿no? O sea, es decir, hay también una cuestión de hacerlo muy profesionalmente, de estudiarlo muy profundamente. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma es el operador jurídico el constructor de ese orden social al que nos hemos referido. Seguiremos avanzando porque pues este es el primer momento en el que la argumentación jurídica sirve como esa tecnología, pero puede servir en muchos otros sectores, ya lo veremos. Así que por ahora es todo. Muchas gracias. Les veo en el siguiente video.